Hola y bienvenidos. En el video anterior concluimos con lo que tiene que ver con controladores, o más bien concluimos hablando específicamente de controladores. Ahora se preguntarán, ¿por qué si nada más hemos creado un método en ese controlador? Bueno, porque creamos el método para poder crear publicaciones. Ahora necesitamos poder guardar esas publicaciones en algún lado y lógicamente va a ser en una base de datos. Ahora, para poder interactuar con nuestra base de datos, tenemos que aprender acerca de migraciones. Tenemos que aprender acerca de migraciones y acerca de modelos. Así es que antes de continuar creando más controladores, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las migraciones. Y voy a dividir esto en dos videos. En este primero voy a explicar qué son y dar una idea básica y general y vamos a preparar todo para en el siguiente video crear nuestras primeras migraciones. Así es que comencemos. Y bueno, como lo dije, en este video vamos a crear lo básico. Y voy a comenzar yéndonos a nuestra base de datos, a php.meadmin. Si nunca, hasta este video no hemos tenido la necesidad de abrirlo, así es que si ustedes están siguiendo este curso y es su primera vez haciendo todo esto, vamos a abrirlo juntos. Vamos a irnos al icono de WAMP. Si ustedes tienen una instalación WAMP, si no, bueno, de la manera en la que ustedes accedan a la base de datos. La idea acá es llegar a la base de datos. Yo me voy a ir a esta opción de php.meadmin y voy a abrir. Ahora, si es su primera vez haciendo login, las credenciales por defecto son: el nombre de usuario es root o raíz, la contraseña es en blanco y asegúrense de que seleccionen MySQL, no MariaDB, sino que MySQL. Voy a presionar continuar y vamos a iniciar sesión. Ahora, si se fijan, para mí esta es una instalación nueva de MySQL, así es que no tengo ninguna base de datos personalizada o propia. Todo esto es lo que viene por defecto en MySQL. Ahora, vamos a presionar esta opción de nueva y vamos a crear una nueva base de datos. Ahora yo, por defecto, todo el tiempo nombro mi base de datos igual que mi proyecto, para que no haya confusión. Y como nuestro proyecto se llama blog, a mi base de datos la voy a nombrar blog. Y luego voy a crear. Ahora, si se dan cuenta, si yo la selecciono y ven aquí, está vacío. ¿Por qué? Porque no existe nada en esta base de datos. La acabamos de crear, así es que está vacía. Yo puedo tratar de expandir y como ven no hay nada. Y esto es técnicamente lo único requerido manualmente de parte de nosotros en la base de datos. Esto es lo único que tenemos que hacer manualmente aquí, venir y crear la base de datos. Una vez que la hemos creado, no vamos a tener la necesidad de nunca más volver a hacer nada aquí directamente en la base de datos. Lógicamente vamos a poder regresar y ver cambios, verificar qué es lo que estamos haciendo y cómo se está viendo la información y los datos que estamos enviando, pero no es algo necesario. No vamos a tener que crear tablas, no vamos a tener que hacer nada de esto manualmente. Así es que esta es una de las muchas ventajas de Laravel, una ventaja más de trabajar con Laravel, de que no tenemos que interactuar directamente con la base de datos nada más que para crearla inicialmente. Ahora, con todo eso dicho, voy a minimizar y vamos a regresar a nuestro código, ya que, como acabo de decir, no necesitamos más interactuar directamente con la base de datos. Ahora aquí vamos a conectarnos a esa base de datos. Es lo primero que quiero que hagamos antes de que continuemos y se me olvide y luego tengamos errores más adelante. Una vez que hemos creado la base de datos, tenemos que establecer esa conexión. Así es que para ello, yo me voy a ir a este documento que está en la raíz del proyecto que se llama .env. Lo voy a abrir y como pueden ver es simplemente texto. Texto que tiene sets, tiene pares de nombre y valor. Nombre y valor. Si se fijan hay un signo de igual en medio de cada uno de estos valores o de cada uno de estos textos. ¿Por qué? Porque está asignando un valor. Ahora, la sección que nos interesa a nosotros es esta de acá, la que comienza con las letras DB, toda esta sección. ¿Por qué? Porque DB es de Database o base de datos. Y esta es la sección que nos interesa ahorita, ya que vamos a trabajar con la base de datos. Y vamos a ir una línea a la vez. En lo primero dice que la conexión es el tipo de conexión que queremos establecer. Por defecto dice MySQL. Si el de ustedes dice algo diferente, cámbienlo y escriban esto, porque queremos que, o más bien vamos a estar trabajando con la base de datos MySQL. Ahora, en el host, este es por defecto también el IP para llegar a localhost, así es que no tengo que cambiarlo, podemos dejarlo así. El puerto, sin embargo, vamos a hacerle un pequeño cambio.
Porque yo en mi computadora, en mi sistema, mi SQL está usando el puerto 3308 desde que instalé la nueva versión. Antes usaba el 3306, así es que no tenía que hacerle ni un cambio, pero ahora usa el 3308. Ahora, si ustedes están preguntando cómo sé qué puerto está usando mi SQL, si están usando una instalación WAMP como yo, pueden expander el menú de WAMP presionando en el icono de WAMP, irse a la opción de mi SQL y si se fijan aquí les está diciendo qué puerto está usando. Y también les da opción de cambiar puertos si quieren. Pero yo ya traté de cambiarlo al 3306 y dice, al menos en mi versión que yo tengo, que ese puerto está reservado para MariaDB. Así es que yo voy a dejarlo así al 3308 y creo que la opción más fácil que tengo es cambiarlo aquí a 3308. Ahora, aquí va el nombre de la base de datos y este es el nombre de la base de datos que acabamos de crear manualmente y yo la llamé blog, así es que le voy a decir blog. Y luego nuestras credenciales y como les dije, si no han cambiado ustedes nada, por defecto el nombre de usuario es root o raíz y luego la contraseña no tiene, así es que lo dejamos en blanco. Voy a guardar cambios y esto es todo lo que necesitamos hacer para exitosamente crear una conexión entre nuestro proyecto de Laravel y la base de datos. Voy a cerrar y ahora hemos creado esa conexión exitosamente. Ahora, cuando estamos trabajando con migraciones, hay bueno, eso lo voy a hablar más adelante. Lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestra primera migración. Y cuando digo crear, me refiero a crear el documento. Voy a hacer esto acá un poco más grande para que podamos ver mi terminal. Y por cierto, necesitan abrir una terminal. Si no tienen una, recuerden con control mayúscula y tilde o yéndose a la opción de terminal y escogiendo esa opción. Y bueno, una vez que tenemos la terminal, vamos a ejecutar el comando artisan para crear migraciones. Y es el siguiente. PHP artisan make, recuerden porque estamos creando make y luego le vamos a decir que queremos crear una migración. Migration. Luego tenemos que darle el nombre del documento. Muy importante aquí, vamos a asignar dos nombres. El primero es el del documento y este nombre de documento también sigue una convención y todo el tiempo comienza con la palabra create. Y por cierto, todo va a ser en minúsculas. Aquí en este caso todo es con minúsculas. Va a ser create, guión bajo, el nombre del documento, que por lo general es el mismo nombre de la tabla que queremos. Así es que va a ser create. Y como vamos a crear ahorita la tabla para las publicaciones, le voy a llamar publicaciones. Create publicaciones, seguido por otro guión bajo y luego la palabra table. Y lo que le estamos diciendo es que cree la tabla de publicaciones. Recuerden que en inglés cambiamos a veces el verbo para el otro lado, etcétera, etcétera. Así es que aquí estamos diciéndole que crear la tabla de publicaciones. Ahora, este es el primer nombre que tenemos que darle, el cual es el nombre del documento. El segundo nombre que vamos a darle es el nombre en sí de la tabla. El nombre de la tabla que queremos crear. Pero antes de darle ese nombre, tenemos que darle la bandera de create. Y esto es lo que le deja saber que lo que sigue a continuación es el nombre de la tabla. Así es que vamos a decirle create, por cierto son dos guiones, guión, create, y luego el nombre de la tabla que queremos es publicaciones. Así que le vamos a decir que publicaciones. Voy a ejecutar y después de unos cuantos segundos deberíamos de ver el mensaje que dice que esa migración ha sido creada. Ahora, si se fijan, este es el nombre que le dimos al documento, pero antes le ha agregado esto, lo cual es una estampa de tiempo. Y ahora la razón por la que estos documentos le agrega Laravel por defecto esa estampa de tiempo es porque el orden de estos documentos importa. Cuando ejecutamos estas migraciones, el orden en el que son ejecutadas importa. Porque ahorita en esta migración lo que vamos a hacer es crear una tabla. Pero también podemos hacerle cambios a esta tabla, tal vez agregar o remover campos. Ahora es importante que cuando esté ejecutando estas migraciones, primero cree la tabla antes de tratar de hacer cambios, agregar o remover campos. Porque si trata de agregar o remover campos de una tabla que todavía no ha creado, vamos a causar errores. Así es que por eso es que Laravel por defecto le agrega esta estampa de tiempo. No se preocupen, no tenemos que preocuparnos por ella, eso lo hace automáticamente. Nosotros simplemente démosle el nombre y mientras que creamos nuestras
migraciones en el orden correcto, lo cual deberíamos de, porque lógicamente no vamos a pensar en cambiar el campo de una tabla que todavía no hemos creado. Así es que todo debería de estar bien. Voy a hacer esto un poco más para abajo porque vamos a ver en dónde se encuentra este documento que acabamos de crear. Si regresamos a la raíz de nuestro proyecto, vamos a ver una carpeta que se llama Database o base de datos. Voy a expanderla. Y adentro tenemos una carpeta llamada migraciones, migrations. Y efectivamente aquí es en donde tenemos las migraciones. Y si se dan cuenta, hay más de una. La última es la que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque como les acabo de explicar, tiene una estampa de tiempo para llevar ese orden en el que han sido creadas. Si se fijan, estas de acá también la tienen y lógicamente fueron creadas antes que la nuestra porque estas fueron creadas cuando el proyecto de Laravel fue creado, aunque van a ver que tiene una estampa de tiempos de muchos años atrás. Así es que bueno, lo que nos importa es esta de acá. Voy a abrir este documento y si se dan cuenta, adentro tenemos dos métodos. Es una clase que está extendiendo la clase de migración y adentro tenemos dos métodos, un up y un down. Ahora el up es usado para crear la migración y el down es usado cuando queremos destruir esta migración o revertir la migración. Si se fijan, el esquema, estamos usando la clase de esquema y le estamos diciendo crear en el up, estamos creando algo. Sin embargo, en el down estamos usando la misma clase, pero lo estamos diciendo drop if exist, que lo destruya si existe. Después, si se dan cuenta, este es el nombre de la tabla, este es el nombre que le dimos después de esa bandera de create. ¿Por qué? Porque este es el nombre que le va a dar a la tabla cuando lo creemos. El primer nombre que asignamos es este de acá, que es el nombre de la clase. Ahora, como les digo, crear y sigue el nombre de la tabla. Y luego si se fijan pasamos una función anónima acá. Y en esta función anónima tenemos una clase de blueprint que traducido al español sería como nuestros planos. Así como cuando estamos creando una casa tenemos los planos en los que podemos ver cómo va a ser construida y dónde va a ir todo y cómo van a estar las cosas. De igual manera, aquí adentro tenemos un plano que le va a decir a nuestro código cómo construir la tabla, qué campos, qué columnas crear, qué tipos de datos van a llevar, qué opciones tienen, como que si tienen algún valor de defecto, si pueden ser nulas, si son requeridas, si tiene que ser único, etcétera, etcétera. Aquí es donde le vamos a decir todo eso, cómo crear nuestra tabla. Así es que es el plano. Pero si se fijan acá abajo, no le pasamos nada de eso. No hay una función anónima, no le decimos nada. ¿Por qué? Porque aquí estamos creando, así es que le estamos diciendo específicamente cada columna que tiene que crear. Sin embargo, aquí estamos destruyendo y lo que estamos destruyendo es la tabla en sí. Así es que no nos importa, o al sistema no le importa saber qué columnas hay dentro de la tabla, porque le estamos diciendo destruye la tabla. Así es que independientemente de lo que haya adentro, lo va a destruir. Ahora, recuerden, up, down, crear, destruir. Ese es el concepto básico. Ahora aquí adentro, como les digo, este es el plano. Y en el próximo video vamos a empezar a trabajar con lo que es esta sección de aquí adentro. Vamos a crear las columnas necesarias para nuestro formulario que creamos. Ahora en el video anterior, que fue en el que creamos este formulario, lo hice un poco la carrera porque el video se estaba alargando y simplemente le dimos título y artículo, pero tal vez le vamos a agregar más, le vamos a agregar como categoría, tal vez queremos saber si está activo o no, necesitamos agregarle el autor, así es que todo eso vamos a agregárselo aquí, vamos a crear esas columnas que es lo que va en donde se va a guardar toda esta información en nuestra tabla dentro de nuestra base de datos. Así es que eso es todo por este video. Como les digo, la conclusión de este video es el entender que prácticamente las migraciones son planos que nos permiten construir tablas desde nuestro código sin tener que manualmente crearlos desde nuestra base de datos o desde alguna interfase que nos permite interactuar con la base de datos como phpMyAdmin o cualquier otro que ustedes conozcan. Así es que con eso concluimos este video. En el próximo vamos a crear los campos requeridos para nuestra tabla de publicaciones y aparte vamos a crear otras migraciones más que necesitamos. Así es que, como siempre, denle like al video si les gustó, si les enseñó algo nuevo y no se les olvide suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos.